hermanos, Dios les bendiga. Amén. Qué precioso tiempo, ¿no? Que Dios nos permite poder alabarle, ¿verdad? Así es, amén. Amén. Y así mismo vamos a tener el tiempo de la lectura, la reflexión de la palabra, amén. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de la primera epístola de Corintios, en su capítulo número 1, versos 10. Cuando lo tengamos, todos decimos amén. 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 Y vamos a leer todos honrando a nuestro buen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Padre, por el privilegio que me das al estar aquí, Señor, reunidos con mis hermanos, Dios mío, para alabar tu nombre, Señor, y aún el privilegio más grande, Señor, de poder dar e impartir tu palabra, Señor. Sabes bien, Dios mío, que mi corazón a veces me engaña, Padre, pero tú escudriñas todo, Señor, tu Espíritu lo sabe todo, Padre. Y me presento delante de ti, Señor, reconociendo que necesito muchísimo de ti, Señor. Necesito tu ayuda, necesito tu guía, necesito que me dirijas, Dios mío, para dar este mensaje como tú quieras, Señor. Padre, y aún que tú seas obrando, abriendo, Señor, los corazones, nuestras mentes, para que podamos entender tu palabra y lo que en ella nos quieres dar a conocer, Señor. Que tu Espíritu Santo manifieste, Señor, todas las obras que tú quieres, Señor, que hagamos en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. El título de este mensaje es La fuerza de la unidad. Amén. Amén. Estas palabras, hermanos, que hemos leído antes en el libro de los Corintios, las dijo el mismo hombre que instauró esta iglesia, Corinto. Hay una ciudad localizada en Grecia y vemos como el apóstol Pablo fue el que dijo estas palabras, ¿no? Que dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo estaba haciendo como una súplica, ¿verdad?, a toda la iglesia de Corinto. Y les decía, les hablaba encarecidamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hablaba en nombre de Él, no hablaba en nombre de otra persona, sino de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a indagar en la iglesia de Corinto, vemos que era una iglesia muy, pero que muy bendecida. Dios la había levantado. Si leemos los mismos versículos anteriores, el verso 4, donde dice, Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que en nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí podemos ver cómo esta iglesia era tan bendecida. Dice, con todos los dones, hermanos. Imagínense una iglesia que no había ningún don que le faltara a ningún hermano. El don de lengua, el que interpretaba la lengua, ¿verdad? No tenían carencia de nada. Era una iglesia bendecida. Y esta iglesia, esta congregación la instauró Pablo, ¿vale? Pero así también como una iglesia bendecida, y se supone que también había mucha gente. Era una iglesia conformada por judíos y por gentiles. Y así vemos que cuando hay también mucha gente, y a veces de diferentes culturas y pensamientos, comienzan a haber
problemas. Y esta era una de las iglesias también, que así como era ricamente bendecida por el Señor, estaba la gracia de Dios en su vida, también comenzó a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber divisiones. Esta congregación presentaba asuntos de mucha tensión, hermanos. Dentro de esta comunidad de creyentes habían grupos rivales. Si leemos toda la epístola de Corintios y de Corintios 2, nos habla que habían grupos divididos, porque habían los que se creían de un alto estatus, por decirlo así. Habían conductas escandalosas. Recuerden que en Corinto había se presentó el caso de inmoralidad sexual. Dice que había discriminación contra los de un estatus inferior, es decir, era como que separaban a los pobres de los que tenían algo mejor. También habían problemas de matrimonio, había el consumo, también se disputaban el consumo de alimentos que sacrificaban a los ídolos. También se nos dice que en esta iglesia, en esta congregación de Corintio, dice que había también los que tomaban la Santa Cena por tomarla, que no había reverencia, no había respeto en esta área. Había también algún desorden en cuanto al uso de los dones, y es por eso que Pablo tuvo que ponerse, como quien dice, fuerte y decirles: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Él había enseñado solo una cosa, la palabra de Dios. Le fue encomendada y le fue encargada a él. Y él llevó eso. Pero ya comenzaban a haber divisiones. ¿Y por qué? Si profundizamos bien en todos los asuntos que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, llegaremos a la conclusión de que había un gran desacuerdo en medio de todos ellos. Y vemos que cuán grande era el problema. Había desacuerdos dentro de esa congregación. ¿Y cuál era ese gran desacuerdo? División. Que no todos pensaban igual. Cada uno iba por donde le parecía. Vemos cómo el apóstol Pablo, él mismo, dice que derramaba sus lágrimas cuando les tenía que amonestar a ellos. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 2:4, ¿verdad? Que él decía que él derramaba sus lágrimas cuando tenía que escribirles, porque se enteraba de tantas cosas. Y vemos cómo este hombre sufría también por la división que estaba viendo en la iglesia. Una de las causas más probables que pueden pasar y más profundas, o por decirlo así, importantes, de las cuales dividen y disuelven una congregación, es la división que hay. Porque cada uno quiere hacer o poner su pensamiento o su razonamiento o lo que le parece que es en esa congregación. Y hay desobediencia, no se sujetan los unos a los otros, como Cristo nos dijo, que nos sujetáramos los unos a los otros. Pues todo lo contrario pasaba en esa congregación. Vemos, hermanos, que Dios nos manda a que haya unidad en nosotros. Amén. Amén. La unidad, hermanos, es una fuerza tan poderosa que puede llegar a pasar barreras. Puede conseguir objetivos que humanamente son inalcanzables. Cuando estamos unidos todos, podemos levantar propósitos. Pero también se pueden derribar propósitos cuando hay una unidad. Vamos a ver en Génesis, hermanos, 11:1. Génesis capítulo 11:1, donde aquí nos habla sobre la torre de Babel. Y vamos a dar lectura del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Fijémonos, hermanos, que después de que Dios exterminara a todos los habitantes de la tierra, esto fue antes, ¿verdad? Antes de llegar a este momento que estábamos hablando de la Torre de Babel, dice que Dios envió un diluvio para exterminar a todos los habitantes de ese momento por la maldad que había consumido la tierra, ¿verdad? Pero dice que tuvo una excepción con Noé y toda su familia. Pasado este tiempo, nos vemos aquí, en este momento, en la Torre de Babel. Dice la palabra, nos muestra que estas personas que después de Noé comenzaron a llenarse otra vez la tierra, las generaciones, la descendencia de Noé y de sus hijos, se comenzó a poblar otra vez la tierra. Y entonces nos decía la palabra que todos eran de una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos hablaban el mismo idioma, se podían entender, se podían comprender. Amén. Y a lo mejor alguien proponía algo y se entendían fácilmente. Todos se pusieron de acuerdo, nos dice aquí, como hemos leído, cuando ya llegaron a un lugar y comenzaron a querer edificar algo. Y nos dice la palabra que tomaron ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, y comenzaron a edificar una ciudad, una torre alta, para hacerse un nombre. Es como casi decir, bueno, queremos que nos reconozca la tierra, el mundo entero, que quiénes somos, lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, lo que hemos edificado. Es como esa fama que querían tener, que querían ser reconocidos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, muchas naciones tienen algo emblemático que a lo mejor las hace, tú mencionas el nombre de esa ciudad o de ese país y tú dices, sí, se conoce por esto. Por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿se acuerdan, verdad? Que eran altísimas, y eso era un edificio emblemático para toda la ciudad. Y esa desgracia que aconteció, ¿verdad? Que murieron muchas personas. Pues ese país, ¿qué pasa? Era como, su orgullo era eso, tener esas torres. Pues en estos tiempos, estos hombres, y quizás mujeres también, era mucha gente, querían edificar esto para hacerse un nombre, para tener gloria humana. Después de esto dice la Biblia que Dios descendió y miró y vio lo que estaban haciendo esta gente. Y dijo, he aquí el pueblo es uno. Fíjense cómo Dios reconoce la unidad que tenía este pueblo para tomar una decisión y llevarla a cabo. Y vemos antes cómo Él dice, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Vemos aquí una unidad perfecta donde se ponen de acuerdo y comienzan a levantar una obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, dijo Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos aquí, hermanos? El Señor dice que después descendió, confundió su lenguaje para que no pudieran entenderse, para que no siguieran edificando, y reconoció, hermanos, la importancia de la unidad. Y vemos que tú dices, bueno, ellos estaban haciendo algo, pero ¿por qué no los destruyó? Porque a la otra generación antes de Noé, ¿qué pasó? Sí, los destruyó. ¿Pero por qué? Estaban unidos todos en maldad. Había tanta maldad ahí que decidió destruirlo. Pero aquí había un bien, en parte, algo bueno, que se habían puesto de acuerdo para edificar algo. Amén.
dice que no lo destruyó Dios, sino que más bien dijo, bueno, reconozco que en algo se han unido, pero ahora los voy a confundir, porque no voy a tolerar, me pongo a lo mejor a pensar, no voy a tolerar que ellos quieran llegar por sus propios medios a tener una conexión conmigo. Amén. Porque fíjense lo que dice, que cuya cúspide, o sea, querían llegar a lo más alto para hacerse ellos un nombre, pero es que Dios les tenía que dar el nombre a ellos. Era Dios que nos tenía que levantar a su manera, no a la manera de ellos. Amén. Y aparte de que ustedes también podemos ver en estos versículos cómo ellos quieren como desafiar a Dios de alguna manera, que ellos pueden. Ahí vemos el orgullo de la humanidad, la ambición y también la insensatez, porque queremos muchas veces actuar a nuestra manera, sobre nuestros impulsos, sin dejar que Dios nos guíe. Pues el Señor no lo permitió, no permitió que acabaran la obra, y dice que los confundió en el lenguaje, y así que cada uno fue esparcido. Es decir, hermanos, nosotros podemos estar unidos y causar unas consecuencias. Esa unidad provoca consecuencias, pueden ser malas o pueden ser buenas. También vamos a ver en Marcos 15:8. Marcos capítulo 15, versículos del 8 al 11, dice la palabra: y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Aquí vemos cómo el pueblo se había unido para crucificar a Jesús. Dice que ellos primeramente pedían que se haga conforme a la costumbre, que soltaran a un preso. Pero ¿qué pasa? Dice que los sacerdotes incitaron a la multitud. Ellos levantaron la voz y todo el pueblo comenzó a gritar también: no, suéltanos a Barrabás, a un hombre injusto en vez de al justo. Y vemos también una unidad, se habían unido para hacer algo. Vemos que una gran cantidad de gente en una perfecta unidad pidieron algo. Estaban a una sola voz y se habían unido en un solo pensamiento. Pedían que se diera muerte al Salvador. Todo esto también, hermanos, también sabiendo que el Señor tenía un propósito y para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. Otra forma en cómo vemos la importancia de la unidad, de estar unidos. Y como dije antes, puede ser para bien o puede ser para mal, según qué cosas estemos de acuerdo o no, y también de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, nuestro Señor Jesús instituyó a la iglesia. Amén. Amén. Él levantó a la iglesia. Amén. Amén. Y sabemos que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Miren cómo cita: sois el cuerpo de Cristo. Aquí nos da a entender que es uno solo nuestro Señor y que nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén. La iglesia está conformada, está constituido por varios miembros. Aquí estamos muchos miembros, pero uno es el cuerpo, nuestro Señor. Amén. Uno tiene que ser, Él es la cabeza, este es su cuerpo. Cada uno tiene que hacer y dejarse usar como el Señor ya lo tiene escogido para usar. Amén. Pertenecemos a Cristo. Cada uno somos diferentes. Cada uno realizamos diferentes funciones. Pero la unidad tiene que ser una sola, hermanos. Un cuerpo, uno solo, unidos a Cristo. A veces no estamos en sintonía, hermanos. A veces es todo lo contrario. En la iglesia, así como en Corintios le habíamos dicho antes, había muchas rencillas. Se disputaban por cosas, se peleaban por diferentes pensamientos. Recordemos también cuando decía Pablo, les exhortaba, pero decía: ¿quién dice que son de Apolos, el otro de Cefas, el otro de Cristo?
El otro de Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? Si es Dios quien hace la obra. Pues muchas veces en la iglesia, dentro de la congregación, hay cosas que a veces están ocultas, que no se sabe, pero están allí. Y vemos a lo mejor por encima del hombro al otro hermano, a la otra hermana, que quizás a lo mejor es humilde, de humilde condición, pero no nos detenemos a pensar que a Cristo también lo ama. Amén. Amén. Miren, a veces no podemos pensar de dónde viene tal división. Le buscamos como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero vamos a Santiago 4:1-3, donde nos da una respuesta. Santiago 4:1-3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es una respuesta que nos da la Biblia también, conforme cuando hay división, hermanos. ¿De dónde a veces se nacen los pleitos en la congregación? A veces queremos tener lo que el hermano tiene, ser bendecidos como la hermana es, pero a todos Dios nos bendice de manera diferente. Amén. Dios a cada uno le ha impartido un don, le ha dado un talento, le ha dado algo para que lo use de manera diferente, para edificar la iglesia. Pero a veces ardemos de envidias. A veces incluso pedimos hasta mal, como nos dice la palabra. Codiciamos las cosas que tiene el hermano o los talentos que tiene la hermana, y a veces hacemos y queremos hacer, pero hasta mal nos sale. Y no tenemos compasión de ese hermano que a lo mejor es de humilde condición también. No abrazamos, no arropamos en el amor de Cristo a esos hermanos que a lo mejor no vienen tan seguido, a lo mejor que se pierden un tiempo, sino que a lo mejor con el dedo acusador. Pero no sabemos la condición por la cual está pasando esa persona, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal. Queremos tener cosas, queremos destacar quizás, queremos hacer, queremos servir, y está bien servir al Señor, está bien buscar la excelencia para Dios. Pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿Pisoteándonos unos a otros? ¿Burlándonos unos a otros? Dice, para gastar en vuestros deleites. A lo mejor pedimos para sobresalir nosotros, pero a lo mejor no estamos pidiendo para que aquel hermano y hermana sea levantada, para que Dios lo use poderosamente, para que Dios a través de esa persona haga cosas grandiosas. A lo mejor no estamos viendo eso, sino que nos miramos a nosotros mismos. De ahí vienen tales divisiones, hermanos. Esto es lo que sucede cuando pensamos en nosotros mismos y no en el prójimo. Queremos para nuestros deleites, dice la palabra. Queremos imponer muchas veces nuestra voluntad sin contar con la voluntad de Dios. Queremos imponer nuestro pensamiento. A veces nos dice el pastor algo y no estoy de acuerdo, no me parece, ¿verdad? Y viene la desobediencia, vienen las caras largas, no nos gusta, nos disgusta que a lo mejor se imponga algo, no te parece bien. Y mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido un acuerdo. Dice la palabra que hemos leído antes, ¿verdad? Nos dice en 1 Corintios 1:10 que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿qué dice? Perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, yo sé que es complicado a veces estar en esa sintonía porque somos diferentes culturas, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes pensamientos. Dios nos ha creado así de diferentes. Amén. Pero todos podemos llegar a un acuerdo. Todo se puede solucionar hablando. Todos podemos decir, bueno, esto no me parece bien, doy esta idea o tengo esta manera de pensar, pero se puede solucionar, se puede hablar. Pero cuando vamos con el hacha en la mano, hermanos, y queremos cortar cabezas, queremos no sujetarnos, ahí es cuando vienen esas dificultades.
Y lo más triste, hermanos, de que cuando hay división en una iglesia, mucha gente sale herida. Mucha gente luego, ¿qué pasa? Desconfía de Dios. Y estamos haciendo quedar mal al Señor. Para aquellos incluso que son débiles en la fe, para aquellos que son nuevos en la fe, o aquellos que quizás por un motivo u otro se volvieron del Señor, pero quieren otra vez tener esa reconciliación con Él. Cuando ve la gente de afuera que no hay unidad en la iglesia, ¿qué testimonio estamos dando? En la Biblia hallamos, hermanos, a 2 apóstoles que tuvieron una disputa por ciertas cosas que no estaban de acuerdo. ¿Que puede haber diferencias? Sí. Vamos a Gálatas 2:11. Nos dice la palabra en Gálatas 2:11. El versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto hablaba Pablo acerca de Pedro. ¿Por qué? Porque había una disputa entre ellos. ¿Qué sucedía aquí? Tú dices, bueno, Pablo y Pedro, aquel apóstol que Dios le había dicho, tú eres el que va a tener las llaves, ¿verdad?, de la iglesia sobre ti y tal. ¿Qué pasa aquí? ¿Puede haber una diferencia entre estos 2 grandes apóstoles? Pues sí, la había. Aquí nos dice la Biblia. ¿Por qué? Resulta que Pedro era como de doble cara. Es decir, cuando estaba y se reunía con los gentiles, era como que se comportaba como ellos. Pero cuando ya estaba con los judíos, habían judíos que eran, por decirlo así, muy radicales. Creían en el Señor Jesucristo, pero ellos llevaban todavía sobre sí la ley. Creían en que todavía había que circuncidarse y hacer determinadas cosas porque estaba la ley. Pero recordemos que cuando Cristo vino, rompió con todo eso. Y ahora vivimos bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Pues Pedro tomaba una conducta diferente delante de los judíos para simpatizarlos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que a lo mejor me vea que hago con los gentiles de tal cosa y me vayan a avergonzar. Esta conducta no era la adecuada. ¿Qué pasa? Pues Pablo tuvo que... Fíjense qué autoridad tenía Pablo, ¿verdad? Y no tenía miedo de enfrentarse a otro gran apóstol. Ni vergüenza, ni temor, ni nada. Sino que él fue directamente y le dijo, mira, veamos en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, con los judíos daba una cara, quería simpatizarlos también a los gentiles y por eso quería decirles, mira, ¿sabes qué? Circuncídate porque a los judíos es esto, hay que hacerlo. Y Pablo dijo, no, esto no puede seguir así. O es así, o es así. Hermanos, estos 2 grandes hombres de Dios tuvieron sus diferencias. Pero ¿qué pasa? Las solucionaron. Pablo fue con esa autoridad que Dios le dio, lo reprendió a Pedro y Pedro supo atender también a esa reprensión. En obediencia, luego vemos más adelante que él mismo habla de Pablo y dice que un varón que Dios le había dado mucha sabiduría. Si hubiese sido otro, si hubiese sido a lo mejor que no quería sanar esa a lo mejor disputa, pues dice, oye, no, este hombre a mí me vino a decir esto y que se cree, yo también soy apóstol. No, él fue un hombre humilde. Dios le enseñó también humildad por todo lo que vivió y él decidió cambiar esa conducta. Amén. Es por eso, hermanos, que aunque nosotros tengamos diferencias, si las hablamos y llegamos a un acuerdo que realmente esté conforme a la voluntad de Dios, veremos bendición y nos encaminamos en el propósito de Dios. Amén. Dice Salmo 133:1 en adelante,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Miren lo que decía al principio: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, vemos también la unidad. Habitar, convivir. Es difícil convivir con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, pero a Dios le agrada, porque uno de los propósitos de Dios es que podamos convivir, conocernos, y que cada uno se distinga del otro por lo que Dios le ha dado, y que como partícipes del cuerpo de Cristo le sirvamos. Amén. Y dice que ahí envía bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, hermanos, Dios envía bendición. Es así, hermanos, que cuando nosotros decidimos ponernos de acuerdo, que estemos unidos en el amor de Cristo, se crea una perfecta, hermanos, como decía antes la palabra, perfecta unidad. Porque si uno tira para allá, el otro para acá, el otro para allá, el para atrás, el otro para adelante, díganme ustedes, hermanos, como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Usted cree que es posible eso? Creo que la respuesta la sabemos bien, ¿verdad? No es posible, hermanos. Si uno piensa de una manera y el otro de otra, ¿podrán andar juntos? No, y eso a Dios no le agrada, no envía bendición. Fíjense lo que dice en Hechos 2:1-2, y este ya lo conoce, ¿verdad? Que fue el día de Pentecostés. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dicen? Todos unánimes, juntos. Y dice, de repente. Hermanos, ahora puede ser un momento de repente que suceda algo glorioso. Pero para que eso suceda, debemos todos estar en sintonía espiritual. Debemos todos estar en perfecta unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego que dice algo glorioso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No hubo ni uno que se quedara sin eso. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por esto, ven, hermanos, o sea, cuando empezamos a entender que a Dios le agrada que haya unidad, una perfecta unidad, vemos lo que nos decía Salmos, que allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Y qué mejor bendición que las espirituales, hermanos. Amén. Amén. Qué mejor, hermanos, que cuando estemos unidos Dios derrame su gloria. Yo sé que usted quiere ver la gloria de Dios. Yo sé que usted desea más del Señor, conocerlo. Amén. Amén. Pero si no estamos mirando por nuestro prójimo, hermano, no hay unidad. Tenemos que avanzar, hermanos. Cosas nuevas, grandes, poderosas se vienen a este remanente. Y también para toda aquella vida que busca el Señor. Pero ¿sabes qué? Tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Amén. Porque allí es donde Dios envía bendición. Yo a veces, yo me pongo a pensar, hermanos, en ese momento, cuando estaban allí todos. Se fue nuestro Señor Jesucristo, le dijo, espérenme allí, no se muevan. La gente los perseguía porque dijeron, ahora ya se fue este, vamos a por todos. Estaban escondidos, atemorizados, pero aún en ese miedo que tenían, dice que estaban todos unánimes, orando, esperando, adorando, alabando al Señor y obedeciendo, hermanos. Porque si no, se hubiese ido cada uno a seguir con su vida cotidiana, ¿verdad? Pero dice que estaban allí,
permaneciendo unánimes juntos, porque ahora podemos estar juntos, hermanos. Sí, estamos aquí reunidos, pero todos podemos estar cada uno pensando en lo que, bueno, me da igual fulano, me da igual el hermano, la hermana, por lo que se ora, por lo que se pide, no sé, no tengo ese sentir. Nos puede, como quien dice, resbalar. Pero a Dios no le agrada eso, porque ahí no hay bendición. Ahí no hay bendición. Y vemos la fuerza, hermanos, de la unidad, de lo que puede provocar cuando estamos unidos, de mover el trono de Dios. Amén. Es verdad que una oración poderosa de una sola persona puede hacer algo. Pero imagínense si una sola persona ora y puede provocar que Dios haga cosas maravillosas. Imagínense un conjunto que está en una unidad perfecta. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Lo vemos aquí. Dice que derramó su Espíritu Santo y lenguas de fuego fueron repartidas. Amén. Amén. Hermanos, les voy a dejar con este último verso donde dice Juan 17, 20 al 23. Dice la palabra: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Otra vez vemos aquí, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense cómo nos dice aquí claramente, menciona que sean uno, como nosotros somos uno. Y también lo que dice aquí, perfectos, que sean perfectos en unidad, a pesar de las diferentes culturas, costumbres, formas de hablar, pero puede haber una perfección. La hay, mis hermanos. Cuando buscamos realmente de Cristo, cuando tenemos esa disposición de decir, bueno, Señor, no estoy de acuerdo en esto, pero me sujeto, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. ¿Me ha oído? Si el siervo y la sierva de Dios están de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay por qué negarse. Amén. Y dice algo, miren, muy vital: para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a conocer, hermanos, que Cristo vino a esta tierra para salvarnos? Cuando nosotros testifiquemos que estamos unidos en Él. Y cuando entre nosotros vean ese amor que brilla, que resplandece, que dicen, bueno, son diferentes cada uno, pero veo que están en esa unidad, que se comprende, que se entienden, que se ayudan, que se levantan, que se sostienen el uno al otro. Allí el mundo conocerá que realmente somos hijos de Dios. Amén. Solamente así, hermanos, mostrando una unidad perfecta en Dios, podremos llegar a hacer todo lo que Dios nos ha pedido. Testificar de Cristo, porque podemos hablar muchas cosas. Podemos decirle afuera, Cristo te ama. Pero si realmente vienen aquí y ven que hay diferencias abismales, que el uno habla de una cosa, ¿qué vamos a dar a demostrar? Que el amor de Dios no está en nosotros. Amén. Y que no hay una perfecta unidad. Imagínense el mundo, hace huelgas, se unen para un fin en común y consiguen cosas, consiguen aprobar leyes. Ahí vemos esa unidad también que hay en el mundo. ¿Por qué aquí en la iglesia no la puede haber? Somos diferentes, hermanos, pero Cristo nos ha hecho uno en su cuerpo. Amén. Y el Espíritu Santo que todos tenemos es uno solo. Amén. Y es el mismo que opera en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu, Dios mío, exhortación de alguna manera. Ayúdanos, Señor, a poder estar unidos en tu amor, Señor, a no mirarnos, Padre,
de diferente manera, Señor, sino a ver con tus ojos, con tu corazón, Señor, a poder amar a nuestros hermanos, Padre, con ese amor puro, sincero, Señor, con ese amor que es verdadero, Padre, que tú has derramado en cada uno de nosotros y por nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdanos, Padre, para que estemos en esa sintonía espiritual, Padre, que podamos, Señor, hacer todas las obras que tú nos has encomendado, Señor. Que no haya, Dios mío, división, Padre. Sé tú, Dios mío, levantando a mi hermano, a mi hermana. Quizás hay alguno que se sienta que no puede hacer nada, que no tiene nada, que no tiene sentido, Señor. Padre, pero allí donde estás, Señor, tú levantas las vidas, Señor. Tú eres, Dios mío, quien levanta y que hace también caer, Señor, porque en tu mano está el poder, Padre. Nos rendimos a ti, Señor, confiando, Padre, que solamente tú tienes todo el poder y que tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Que todo lo que hacemos, Dios mío, lo hacemos por tu buena voluntad, porque tú la pones en nosotros como el querer y el hacerla, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos.